Bueno, muchas gracias por la presentación, mi querida Sandra. A todos los compañeros, lo primero que les voy a pedir es que habiliten las cámaras. No el micrófono, pero sí las cámaras, porque partimos que uno de nuestros principios en educación virtual es vernos, conocernos, reconocernos, hacer de esto lo más humano posible. Que esto se base, y esa va a ser parte del principio de lo que ustedes van a construir, porque estamos hablando de escenarios educativos, ambientes educativos con altos niveles de interacción, que promueven los intercambios simbólicos entre los estudiantes, y por supuesto todo eso pasa el reconocimiento audiovisual. Aquí ya lo estoy viendo, muchas gracias por habilitarlo. Y comencemos describiendo lo que ha sido o lo que es la apuesta de la educación, de la virtualidad de la universidad, que no es la misma que entendemos a nivel contemporáneo. Y por otro lado, yo quisiera iniciar simplemente haciendo una descripción de estos escenarios que seguramente son familiares para nosotros. Y es que normalmente cuando uno habla de educación virtual, lo asocia con este escenario, con lo que es la educación virtual a distancia clásico. Incluso algunos afirman que otras formas de educación mediada por TIC no se pueden considerar virtuales. Y eso es lo que vamos un poco a resemantizar ahora. Entonces vamos a hablar que reconocemos, por supuesto, que hay una educación virtual a distancia clásica, pero la universidad toma distancia un poco de este enfoque. Ya vamos a saber, por supuesto, se interesa por los altos niveles de interacción asincrónica, pero toma distancia en torno a lo que son las propuestas basadas en autoaprendizaje, como NestU, Open University, Plaxi, donde todos los recursos están hechos para que finalmente un estudiante de manera séptica llegue, consuma una serie de recursos, PDFs y videos, y finalmente con eso pretende hacer una propuesta formativa integral. Nosotros nos distanciamos de eso y le creemos a los altos niveles de interacción. Reconocemos, por supuesto, una serie de hitos en esta educación a distancia virtual clásica, como son los objetos educativos abiertos, hoy los conocen. Tenemos un cuestionamiento de los objetos educativos digitales. Y es que nosotros queremos promover aquellos objetos educativos que sean de fácil transformación, reconociendo que la educación es dinámica y que en función, por supuesto, de ese dinamismo, todos los materiales deben ser susceptibles a ser transformados en el tiempo a partir de las singularidades de nuestros estudiantes. Por ejemplo, profesor Alexander, usted tiene un estudiante en Ibagué y tiene un estudiante en La Guajira. Seguramente los recursos educativos digitales para esos estudiantes van a ser diversos. ¿En función de qué? De los propios contextos de actuación que ellos tengan, ¿no? Entonces, eso es un elemento que nos pone a reflexionar que nuestros objetos educativos deben ser de fácil transformación. Ustedes los van a diseñar, por supuesto, ustedes los van a configurar, los van a idear y van a hacer la ideación alrededor del producto. No obstante, debe ser susceptible de ser mejorado en el tiempo. Tenemos, por supuesto, todo el paradigma de lo que llamamos los objetos, la educación abierta. Nosotros nos gusta la educación abierta desde como ha nacido. Es decir, escenarios que han sido construidos y dotados de sentido por su propia comunidad. No nos referimos a los objetos, a las experiencias educativas abiertas basadas en contenidos. Nosotros, queridos compañeros, estamos migrando el acento de los contenidos educativos y sus formas de difusión a la construcción de conocimiento en el marco de experiencia y aprendizaje. Y para nosotros eso es fundamental, porque la misión de ustedes como diseñadores va a ser de arquitectos. Ustedes van a ser arquitectos, van a diseñar experiencias de aprendizaje y no solamente, por supuesto, los contenidos que giran alrededor de una serie de actividades que son las que ustedes van a construir. Por supuesto que reconocemos también el fenómeno de las microcredenciales, estas propuestas formativas que se configuran a partir de las necesidades concretas de las comunidades. Y ahí también, por supuesto, nuestra gran apuesta también, le creemos a lo que es el aprendizaje adaptativo, y es un sueño guajiro, y es que a partir de las singularidades de nuestros estudiantes podamos construir itinerarios posibles de formación pensada en cada uno de ellos. Una especie, ya no pensar en repositorio de contenidos, sino pensar en repositorios de actividades de aprendizaje que se despliegan a partir de las singularidades de nuestros estudiantes. Y tenemos, por supuesto, reconocemos lo que es la presencialidad
apoyada por tecnología. Nosotros hablamos ya de presencialidad virtual y es parte de las actividades que ustedes van a diseñar. La presencialidad ya no entendida como estar físicamente en un lugar, porque ¿cuántos de nosotros como profesores estamos con un estudiante de frente físicamente, pero el estudiante está ausente cognitivamente, la mente está en otra parte? Y nosotros le decimos, ¿entendió Julanito? Y Julanito nos dice que sí. Pero realmente Julanito responde ante un estímulo, pero realmente su mente está en otro lado. Necesitamos migrar a una presencialidad cognitiva, una vinculación activa de nuestros estudiantes en la experiencia de aprendizaje, independiente si esta se da de manera presencial física o se da de manera virtual. Y eso es lo que nosotros entendemos como presencialidad virtual cognitiva. Y nuestros cursos, sus cursos que son virtuales, tienen componentes de encuentro. Por supuesto, toda la interacción, gran parte de las experiencias que vamos a desarrollar es para la interacción asincrónica, diríamos en un porcentaje del 80%, asincrónica. No obstante, damos la posibilidad del encuentro sincrónico, que no va a ser obligatorio, pero por supuesto es una posibilidad de interacción que se va a dar dentro de la modalidad virtual que nosotros le vamos a apostar. Y aquí reconocemos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los ambientes educativos de aprendizaje, cómo deben estar estos configurados en función de las experiencias de aprendizaje, porque para nosotros los ambientes educativos, y lo van a conocer posteriormente ya conmigo, con Sandra, y nosotros tenemos un campus virtual donde tenemos ambientes educativos sincrónicos, que llamamos ambientes audiovisuales de aprendizaje. Tenemos tableros digitales, tenemos escenarios de creación en nube, todos operan de manera sincrónica. Y tenemos también, por supuesto, ambientes asincrónicos, que son los famosos LMS. Nosotros trabajamos sobre Moodle, por supuesto, pero también entendemos, nosotros no le llamamos Moodle, sino que le llamamos WOW virtual, y es un ambiente donde se operan, donde se traducen todas las interacciones asincrónicas. Pero tenemos un campus virtual amplio. Y lo que nosotros decimos acá es que en función de la naturaleza, de las actividades de aprendizaje, solo ya lo trabajarán con Sandra, de las actividades de aprendizaje, determinaremos qué tipo de ambiente, escenario o qué tipo de recurso es el más pertinente para el desarrollo de la actividad. Tenemos, por supuesto, todas las propuestas de Blended Learning, ¿sí? Blended Learning que en lo virtual, ¿cómo se ve representado? Que entendemos que lo virtual puede darse por cursos, y aquí para que lo vayan pensando, que tienen altos niveles de interacción entre estudiantes y por eso los encuentros son necesarios. Nosotros proponemos por lo menos 1 hora de encuentro semanal, pero pueden haber más. ¿Quién define que deben haber más encuentros en comunidad? Las singularidades de la asignatura y sus actividades de aprendizaje. También tendremos cursos, por supuesto, que son pensados para la interacción asincrónica, como énfasis. Y también pueden haber cursos cuyo énfasis tiene módulos autogestionados, es decir, que podría tener un componente, un módulo, que es, por ejemplo, de tutoriales para la apropiación de un software, donde tenemos un módulo 2, donde el estudiante ya hace realizaciones derivadas de esa apropiación de esa máquina o ese software que va siendo acompañado por el profesor. Eso también podría ser parte de las configuraciones que ustedes hagan como profesores. Toda la estrategia del Bring Your Own Device, queremos, por supuesto, que nuestros estudiantes usen sus dispositivos móviles en favor del desarrollo de las experiencias educativas. Y también creemos, y esto es muy importante, en ese dual virtual. Y es la posibilidad, porque finalmente algunos de ustedes se preguntarán, cuando pensemos en las actividades de práctica, ¿qué hacemos? Queridos compañeros, los espacios de práctica son los contextos de actuación de cada uno de sus estudiantes. Tenemos que pensar en el diseño de actividades de aprendizaje que se implementen en los contextos de actuación en la propia comunidad de nuestros estudiantes, en donde están localizados. ¿Por qué no poder hacer experimentaciones básicas sobre un ambiente natural en el jardín de la casa? ¿Por qué no se pueden hacer trabajos de campo en el contexto del estudiante, donde reside, en su contexto social? Y eso lo tenemos que aprovechar.
Por ejemplo, los que están aquí de ambiental. Diferente es hacer o desplegar una actividad para los estudiantes que están en La Guajira, que trabajan sobre el desierto, que estudiantes que están en el Valle del Cauca, donde por supuesto es un valle, o los estudiantes que están, por ejemplo, en Manizales, donde es, por supuesto, montaña. Y aquí hay una oportunidad, compañeros, para que hagamos de la modalidad virtual algo potente. Y es pensar en actividades de aprendizaje que se desplieguen en función de las singularidades o los contextos de actuación de nuestros estudiantes. Y por supuesto, la autónoma dice que nuestra modalidad virtual, que es esta, hace o acoge las bondades de cada una de las modalidades históricas, por supuesto, entendiendo que por ser virtual vamos a hacer un enfoque en las actividades de estudio independiente. No obstante, en función de las singularidades de las actividades, podremos determinar unas que son de encuentro, que se deben dar en el encuentro, en la interacción sincrónica entre estudiantes y profesores. Y frente a esto, déjenme les ilustro lo de las modalidades, que a veces es un poquito complejo y cómo lo está entendiendo la universidad. Por un lado, la universidad entiende esta relación entre lo que es, explica las modalidades desde las variables tiempo y espacio. El tiempo, cuando es inflexible, diremos que es un encuentro sincrónico. Y cuando el encuentro, o sea, cuando el tiempo es flexible, estaremos hablando de escenarios que son asincrónicos para el estudio independiente. Nuestros programas virtuales, los que ustedes van a desarrollar, que son de posgrado, le apuestan más el asincronismo, aunque reconoce lo sincrónico. Y por otro lado, en términos del espacio, miren, encuentran los espacios situados, la parte inflexible, o sea, la parte negativa del eje, y por supuesto la parte flexible será los escenarios digitales, que en nuestro contexto serán los virtuales. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros lo virtual está aquí y está aquí, porque pues así está configurado. Y diremos, por supuesto, hablaremos de unos cuadrantes para que lo comencemos a caracterizar. Un cuadrante negativo en términos de flexibilidad en tiempo y en espacio, que es donde nosotros vemos lo presencial. Lo presencial se da en un momento, un horario, y se da, por supuesto, en un espacio concreto. Y pasamos en la distancia convencional, donde, por supuesto, la flexibilidad es más, y por eso son flexibles en el espacio y en el tiempo. Nuestros programas de posgrado virtual están, o su énfasis está en este cuadrante. Ojo, sin decir que vamos a desarrollar contenidos para que ellos lo hagan solo, no. Vamos a definir, son actividades de aprendizaje basadas en altos niveles de interacción, pero asincrónica. Pero habrá momentos, que es el cuadrante 2 que acaban de ver, donde habrá flexibilidad en el espacio, más no en el tiempo, porque habrá encuentros entre estudiantes y profesores. ¿Qué hemos dicho nosotros para conservar los principios de la modalidad virtual clásica? Hemos dicho que la asistencia a esos encuentros no es obligatoria, asistir sincrónicamente, lo recomendamos, pero que el estudiante, como se graba la sesión, el estudiante tendrá disponible el material para que lo vea desde la flexibilidad, por supuesto, de su propio tiempo. Pero los encuentros, por supuesto, serán un elemento fundamental en la medida en que ustedes como diseñadores así lo contemplen. Y por supuesto, este cuadrante es el dual, donde por los contextos de actuación empresariales que implica, consideramos que podría ser flexible en el tiempo, más no en el espacio. Y la universidad, por supuesto, ha reconocido las posibilidades de combinaciones e integraciones entre todas estas. Una combinación basada en la secuencialidad, donde dice que pueden haber momentos que son presenciales, sincrónicos, que pueden pasar a ser después a distancia, pero después podrían pasar a ser presenciales físicos, y esto es lo que la universidad concibe como modalidad híbrida. Nuestros programas, en este caso el de ustedes, no es híbrido, pero como sé que hay muchos profesores de la universidad aquí, la universidad ya contempla lo híbrido dentro de sus programas de posgrado. Entonces, por ejemplo, en ingeniería, podrían haber programas que demandan, como en este caso, por ejemplo, el de maestría en energía renovable, van a tener momentos de encuentro
Aquí sincrónico, presencial físico, porque es en laboratorio, pero también tiene momentos presenciales virtuales y después pasa a ser a distancia en algunos casos. Y una aspiración que también tenemos en las mismas maestrías es apostarle también a la simultaneidad. Y es que si bien hay unos estudiantes que están presentes físicamente, hay otros que pueden estar participando en el mismo espacio educativo de manera simultánea, de manera virtual. Ese es un poco el panorama que la universidad ha identificado y que por supuesto ha adoptado. Ustedes saben que la Universidad Autónoma de Occidente le está desarrollando pregrados en presencialidad virtual, ¿qué es esto? Sus posgrados, que son ustedes, le está apostando la educación a distancia con elementos presenciales virtuales, como singularidades del caso. Y por supuesto que también reconoce y viene trabajando históricamente sobre su modalidad presencial. Y finalmente, debe desarrollar programas de pregrado y posgrado híbridos. ¿Híbridos es qué? Que en función de las singularidades de las actividades de aprendizaje podrán pasar de un escenario a otro. Muy bien. Con esas precisiones, les quiero mostrar qué es lo que queremos fomentar en el diseño de experiencias que ustedes van a desarrollar. Y queremos esto, queridos compañeros. Queremos pasar de escenarios donde ustedes desarrollen objetos educativos ya hechos, terminados. Pensemos en el escenario, como ustedes son profesores, cuando uno llega a la aula de clase con el PowerPoint hecho. Queremos pasar del PowerPoint hecho al PowerPoint que se crea en clase. Es decir, los recursos educativos, lo que hacemos es una serie de provocaciones, que ustedes van a diseñarlas, provocaciones, para que los estudiantes de manera colectiva o en grupo, pues colectiva o individual, comiencen a hacer las realizaciones derivadas de esas provocaciones del profesor. No entregarles el material hecho, sino que provocarlos, incitarlos a través de unas actividades de aprendizaje que los obligue a crear. Aquí la creación es fundamental. Y no solamente la creación individual, sino como dice el esquema, la creación colectiva. Que tenemos que fomentar la creación colectiva. Pasar, por supuesto, de un escenario del estudio independiente es usted haga solito esto a los encuentros en comunidad. Así sea asincrónico, tenemos que definir actividades de aprendizaje que los lleve a encontrarse, a compartir, a hacer inteligencia colectiva, hacerlos promover los trabajos no en equipo, porque en el trabajo en equipo finalmente se divide en el trabajo, es trabajos colectivos. Y finalmente pasar de la interactividad de los recursos educativos a la interacción. Queremos, queridos compañeros, que sus actividades de aprendizaje promuevan el diálogo continuo, constante entre los diferentes compañeros, que se reconozcan. Por ejemplo, actividades donde diga, usted ha hecho un desarrollo, busque por supuesto el desarrollo del otro y compleméntelo. O sea, promover muchas actividades donde la interacción sea un aspecto fundamental del programa. Y por supuesto, esto lo haremos, ya lo hablarán después con Sandra, desde un alineamiento constructivo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del alineamiento para tranquilos? Ustedes, por cierto, ustedes saben que por Webex, si no ven alguna parte, le pueden hacer zoom. ¿Se han visto en el lado izquierdo? Ustedes van a ver una serie de opciones. Hay una opción de lupa, más y menos. Si ustedes hacen clic, para que vayamos aprendiendo una vez, si le hacen clic, pueden ir viendo detalles de la presentación sin dañármela. Y pueden irse moviendo con ella sin ningún problema, para que lo tengan en cuenta en sus actividades. Y miren lo interesante. Nosotros, por supuesto, vamos a responder a las definiciones que ha hecho un programa académico. El programa ha definido una serie de competencias. Eso lo van a hacer trabajar con Sandra. Y en función de las competencias, lo que ustedes van a decir es cuáles son los resultados, que eso ya está en el curso, están, por supuesto, o si no, habría que construirlos, no sé en qué estado está. Los resultados de aprendizaje que se deben desarrollar en función de las competencias que se van a desarrollar en el curso. Pero no son competencias del curso, son competencias que derivan del programa que el curso se compromete a desarrollar, por supuesto. Entonces, miren que logramos esa coherencia entre el perfil de egresado que se está prometiendo y cómo la asignatura contribuye al desarrollo de ese perfil a través del desarrollo de unas competencias específicas que se ven reflejadas
se ven reflejadas a través de unos performances, es decir, a través de unos resultados de aprendizaje. Y estos resultados de aprendizaje que trabajarán después con Sandra, tenemos que formular en función de estos resultados las actividades. Unas actividades de aprendizaje basadas en pedagogías activas, donde el centro sea nuestro estudiante. Y unas actividades de aprendizaje que se definen, por supuesto, en función de unos niveles que ellas mismas declaren. Y son las actividades de aprendizaje las que determinarán, este es todo el trabajo que harán con Sandra. Las actividades determinarán cuáles son las acciones de encuentro, las acciones de acompañamiento y las de estudio independiente que se despliegan en función de esa actividad. Y son las acciones de encuentro, acompañamiento, de estudio independiente las que nos dirán, y miren lo maravilloso, cuáles son los recursos y cuáles son los ambientes más adecuados para su despliegue. Entonces miren este alineamiento tan hermoso. Comienza desde aquí, desde el OMESO. El programa académico ha definido unas competencias. Competencias que se despliegan en un curso y que se expresan o que se reflejan o que se observan a través de unos resultados de aprendizaje que usted ha declarado va a alcanzar el estudiante. A partir de ese resultado de aprendizaje, usted va a desarrollar una serie de actividades que lleven al estudiante a alcanzar estos resultados. Y esas actividades de aprendizaje las haremos, por supuesto, desde los principios de las pedagogías activas. Y es en función de las actividades donde comenzamos a construir las acciones de encuentro que definan la actividad, las de acompañamiento y las de estudio independiente. Y en función de esto, estableceremos los recursos y los ambientes más pertinentes para su despliegue. Miren la belleza, es un alineamiento. No es que yo comience a construir, es que yo soy experto en este tema, entonces voy a construir un material del tema. No, espere. El recurso, el tema, lo que vamos a construir debe estar en función de las actividades de aprendizaje que estamos desplegando. Y son actividades, por supuesto, que se hacen en coherencia con los resultados de aprendizaje. Esto me lo voy a saltar por tiempo, que es la parte estratégica de la universidad, pero quería, porque Sandra me tiene contabilizado el tiempo, vamos 30 minutos, ella me dijo 50, y esta parte es muy importante, la que les voy a mostrar a continuación. Y es cómo concebimos entonces nosotros la educación mediada por tecnología, y miren la labor que ustedes van a desempeñar, por lo menos en términos de arquitectura. Entendemos entonces la educación mediada por TIC como un proceso de interacción. Interacción, no de contenidos, no de contenidos. Los contenidos, por supuesto, son necesarios en el despliegue de las actividades, pero nosotros la concebimos como un proceso de interacción, que en el caso de ustedes va a ser interacción asincrónica con mayor énfasis. ¿Para qué la interacción? Para la significación social de conocimientos, habilidades y valores. Es decir, nosotros entendemos que los códigos básicos de conocimiento, de un campo de conocimiento o profesión, no se adquieren en soledad. Por eso no nos gusta Plaxi. Por eso no nos gusta NetU. No es que no creamos en él. Creemos es que cuando se trata de códigos básicos, como en el nivel de pregrado y posgrado, no es posible hacerlo en soledad. Sí creemos que una vez el estudiante ha adquirido los códigos básicos de conocimiento a nivel de pregrado y posgrado, puede seguir actualizándose permanentemente a lo largo de su vida, el lifelong learning, a partir de estrategias como las que promueven NetU, Open University y las demás. Es decir, yo ya tengo los códigos, no es necesario que yo tenga que construirlos porque ya al tenerlos apropiados, puedo actualizarme de manera permanente toda mi vida. Eso es posible. Pero a nivel de pregrado y posgrado, nosotros le creemos es a la interacción. Y ojo con esto. Esa significación social de conocimientos, habilidades y valores, entendemos que no se hacen en soledad, se hacen a través de contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. En palabras castizas, queridos compañeros, es cada uno de nuestros estudiantes significa los conocimientos a partir de sus propias singularidades. Un estudiante, lo que le decía ahorita, el estudiante de La Guajira va a significar los conocimientos de una manera muy particular, diferente a un estudiante de Perú o Chile. Y por supuesto que tendremos eventualmente estudiantes de otras regiones. Las formas en que ellos signifiquen los conocimientos derivarán, por supuesto, de sus propias semiósferas, de sus propios contextos de actuación.
Y ahora sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros como profesores? El docente coadyuva, coadyuvamos, somos parte de a esa significación social a través, y aquí está el núcleo del asunto. Queridos compañeros, nuestra responsabilidad, la suya, el eje está en el diseño de experiencias de aprendizaje. Experiencias de aprendizaje que, ojo, no solamente se deben limitar al hacer saber, no solamente. No es para que ellos conozcan algo. Tenemos que hacer actividades de aprendizaje para hacerlos querer. Tenemos que lograr la vinculación afectiva de un estudiante en nuestra propuesta formativa. Lo tenemos que vincular afectivamente. Y tenemos una estrategia para ello que Sandra después se los explicitará. Y es a través de un componente comunicativo, donde a través de la conversión del curso en una narrativa, en una historia, que es protagonizada por cada uno de nuestros estudiantes, la figurativización de las actividades, planear claramente las interacciones, todo lo que son las metáforas visuales vendrán a configurar ese gran componente comunicativo que hará que nuestros estudiantes, que hará que nosotros hagamos querer a nuestros estudiantes frente a su propuesta formativa. Es hacer querer, es lo más importante, queridos compañeros. Pero además del hacer querer está el hacer deber, que son, por supuesto, los valores, lo axiológico, que son las creencias y costumbres de un campo de conocimiento que condicionan los actos de nuestros estudiantes. ¿Cuál es ese deber ser? Ese deber en torno a una práctica de posgrado de una profesión. Eso habría que indagarlo. Y por supuesto, y el gran reto, queridos compañeros, tenemos que hacer poder. Y el hacer poder en lo virtual es un reto, porque el hacer poder se traduce, se expresa en las habilidades que el estudiante comienza a desarrollar. ¿Cómo desarrollar habilidades solamente con un discurso? No es posible. Usted le puede entregar los mejores materiales. ¿Cómo desarrolla la habilidad? Con práctica. ¿Y cuál va a ser nuestro aliado frente a este hacer poder? Queridos compañeros, nuestro aliado es esto: los contextos de actuación de nuestros estudiantes. Tenemos que pensar en cómo diseñar actividades de aprendizaje para desarrollar habilidades profesionales en nuestros estudiantes desde sus propios contextos de actuación. Es un reto que tenemos, pero este va a ser el valor agregado en torno a nuestra propuesta. Y por supuesto, con estas dimensiones que son basadas en competencias de perspectiva lingüística, decimos que nuestro estudiante podrá ser o estar en función de los compromisos o de los perfiles que hemos descrito en el programa. Cuando el estudiante, y esto por supuesto se ve reflejado a partir de resultados de aprendizaje. La unidad mínima, el centro para desplegar todo esto está en las actividades de aprendizaje. Ahí está el corazón, queridos compañeros. Por supuesto, actividades de aprendizaje que se harán en función de los resultados de aprendizaje que declara el curso. Pero el corazón de nuestro ejercicio va a ser, queridos compañeros, ustedes como arquitectos, es diseñadores de experiencias, diseñadores de actividades de aprendizaje. Por supuesto, acompañados por unos expertos que en diseño de experiencias de aprendizaje que no los dejarán solos frente a la metodología que hemos establecido para el logro de este propósito. Y por supuesto, en función, como ustedes pueden ver, de las actividades de aprendizaje, definiremos qué tipo de ambientes y qué tipo de recursos son los que deben acompañar esa actividad, cada una de ellas. Y esto, queridos compañeros, lo que declara la universidad es que este proceso de interacción va a ser apoyado, facilitado y potenciado a través de mediaciones tecnológicas. Y miren lo hermoso. Su trabajo, queridos compañeros, está en esto, en el diseño de las experiencias de aprendizaje. Y por supuesto que la tecnología aquí nos sirve para apoyar, a facilitar y potenciar las formas de interacción que subyacen en las experiencias de aprendizaje que ustedes han diseñado.
Y aquí está, pues, por supuesto, las singularidades de lo virtual. Entonces, miren que nosotros no le apostamos a los contenidos, esto es evidente con este cuadro, no le apostamos a los contenidos, sino por supuesto al núcleo, al corazón del ejercicio, que es la actividad de aprendizaje. Y entendemos, por supuesto, que la actividad de aprendizaje demandará una serie de recursos que seguramente construiremos. Entenderemos esta mediación de tecnología desde dos aristas, que es muy importante este aspecto para sus estudiantes, porque necesitamos aprovechar las tecnologías para que se conviertan en dispositivos de creación simbólica. ¿Por qué no pedirle a nosotros, por ejemplo, imagina una actividad donde le digamos al estudiante, mire, grabe su entorno, haga una práctica y mándemela en video? ¿Por qué todo tiene que ser escrito? No necesariamente. Hagamos performances donde despleguemos todas las posibilidades de creación simbólica que tenemos a nuestra disposición. No solamente es el texto escrito, es la oralidad, es lo audiovisual, es lo gráfico, es lo hipermedial. Por eso entendemos esta dispositivos de creación simbólica como la creación en datos, datos que se convierten en información, pero finalmente, y esta información debe ser construida, transformada, aplicada, transferida e intercambiada para ahí sí volverse en conocimiento. De ahí que no creamos en una educación basada en contenidos, porque los contenidos se quedarían acá y nosotros estamos acá. Y por eso también queremos fomentar que el ambiente educativo de la universidad, que ahorita se los muestro rápidamente, son espacios de interacción, espacios sociales, donde nuestros estudiantes se encuentren, donde puedan crear cofradías y, ¿por qué no?, hacer vinculaciones afectivas estrechas. Eso es lo que tenemos que fomentar y, por supuesto, lo haremos a través de las actividades de aprendizaje. Ahora, finalmente, pero más a nivel de experiencia, me faltan 10 minutos, mi querida Sandra, estamos bien. Les voy a mostrar de manera muy inmersiva los diferentes ambientes educativos que tendremos dispuestos para que, por supuesto, ustedes hagan toda la experiencia de aprendizaje. Tenemos, por un lado, lo que llamamos los ambientes de encuentro. Los encuentros sincrónicos se dan, por supuesto, a través de lo que ustedes están viendo en este momento. Y es, por supuesto, Webex, como ambiente audiovisual de aprendizaje. Ayer fue Zoom, hoy es Webex. ¿Y por qué es Webex y no Zoom? Porque finalmente nosotros hemos definido qué tipo de ambientes de interacción, de encuentro sincrónico queremos favorecer en nuestros estudiantes. Y hemos encontrado en este ambiente un escenario que nos posibilita, por supuesto, enriquecer esas experiencias educativas. Entonces les muestro a continuación. Nosotros, por supuesto, acompañaremos todo lo que son los ambientes sincrónicos con pizarras virtuales. Ustedes en este momento podrían incluso estar rayando sobre esta presentación. Y de manera muy rápida, yo como profesor podría estar haciendo las anotaciones en un salón. Sandra Bentancur, por ejemplo, me está solicitando, yo la voy a aprobar. Voy a decir, claro, mi querida Sandra, puedes anotar. Los demás también podrían solicitármelo sin ningún problema. Y lo que podemos ver en este momento, Sandra, por ejemplo, en este momento va a escribirme algún texto, ¿sí? Y miren que todo lo que está construyendo Sandra, lo podría complementar. Los demás también lo pueden hacer. Y a través del cursor, el profesor, por ejemplo, yo también podría hacer elementos como concentrar la atención de los estudiantes en un aspecto concreto de la presentación. También como profesores, a veces los estudiantes dicen, profe, no veo, y yo podría acentuar, por supuesto, la atención sobre un aspecto concreto en ello. Entonces estamos hablando de escenarios donde no es el profesor en un monólogo haciendo una construcción. Por ejemplo, lo que les decía aquí, podemos anotar, podemos señalar, podemos llegar con el PowerPoint para que los estudiantes construyan en comunidad. Una nueva dimensión de la educación, donde pensamos, por supuesto, en los escenarios donde el profesor no llega con el material listo, sino que, por supuesto, lo construye en comunidad. Y miren que también puedo tener diferentes escenarios
Voy a saltar a este. Y es donde tenemos escenarios donde problematizamos los conocimientos de manera constante. Y esas problematizaciones, por supuesto, nos posibilitan que podamos entender todas las diferentes interpretaciones que ha tenido un estudiante alrededor de un concepto tema. Mientras nos va abriendo el ID, también tenemos, por supuesto, ambientes que todos los tenemos disponibles en nube, como son los de Google Drive, donde podríamos tener, por ejemplo, un Jamboard, un tablero interactivo, donde yo en este momento voy a crear uno nuevo y les voy a decir a todos ustedes, para que sea un ejercicio también práctico, donde yo les digo a ustedes, por favor ingresen a través de este enlace que les voy a dar. No todos son de la web en este momento, ¿no, Sandra? Sí. No, Germán, Mientras les hay configurar. tenemos usuarios externos. Listo, muy bien. Entonces miren que les voy a compartir por el chat, les voy a compartir en este momento un enlace, por favor ingresen. Excelente, ahí los estoy viendo. Y a través de ese enlace ustedes, por supuesto, pueden colocar POSIT, pueden colocar configuraciones, hola, pueden colocar textos, y esto funciona, por supuesto, como un tablero disponible para nuestros estudiantes. Pero no solamente se da a nivel de estos escenarios, imagínense ustedes creando actividades de aprendizaje que sean gestionadas por los estudiantes de manera colaborativa en nube, bien sea sincrónico o asincrónico, podrían coincidir en el tiempo o podría ser que no. Yo también podría tener, por ejemplo, otros escenarios, por ejemplo, cuando son documentos que también quiero que se construyan de manera colaborativa. Y voy a hacer lo mismo. Y esto seguramente muchos de ustedes ya han venido trabajando en este escenario. Y aquí también voy a compartirlo. Y voy a decirle que pueden ingresar los estudiantes, por supuesto, esto lo harán los profesores. Yo digo que es editor, que sea cualquier persona con el enlace. Voy a compartir y se los voy a entregar en el chat para que por favor también procedamos a hacer. Ingresemos ahí, por ejemplo, ahí el estudiante, imagínense, en La Guajira, a través de estas herramientas del dictado, diciendo bitácora de navegación. En este momento estoy encontrando un grupo nativo de hormigas que podrían estarse diversificando rápidamente. Entonces yo comienzo a construir bitácoras en función de estos datos y los estudiantes y los compañeros en otras latitudes me pueden ayudar. Estos elementos, por supuesto, yo podría editarlos, sugerir como profesor mejoras, sugerencias. Entonces, si yo hago algún cambio, él me lo pone como sugerencia. Yo podría, por supuesto, aplicar complementos para que ellos administren adecuadamente la bibliografía, haciendo las citaciones en APA, dependiendo, por supuesto, de lo que yo necesite. Entonces, yo digo digital. Y eso también lo puedo configurar, por supuesto, en escenarios como PowerPoint, también en colaborativo, tablas en Excel colaborativas, y todo eso lo tenemos disponible en este momento. Y finalmente, les voy a mostrar lo que son nuestros ambientes asincrónicos, donde está el corazón, donde están, por supuesto, cada una de sus asignaturas, donde se alojarán los ambientes educativos de cada uno de los cursos. Y lo que hemos dicho, queridos compañeros, es que estos ambientes serán narrativas, historias que son protagonizadas por cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, queridos compañeros, si su posgrado va a desarrollar resultados de aprendizaje asociados con un producto, el reto, la narrativa debe ser producir el material, pero no de manera expositiva. No decir, ay, en este curso usted va a producir un material. No, pongámosle suspenso. Digamos que usted es una persona encargada de transformar una comunidad y que para hacerlo necesita idear un producto que solucione los problemas de esa comunidad que tanto lo necesita. Y llega el alcalde y le dice, el alcalde como elemento narrador, le dice,
profesional o especialista de este campo. Hemos confiado en ti para que logres una solución que nos lleve a superar esta problemática social que vivimos en este momento en el pueblo. Ayúdanos. Y claro, ¿y cuál es el performance? El performance es lograr desarrollar una solución para que responda a la problemática que nos plantea el curso. Pero es el curso como historia, como narrativa. No hagamos cosas expositivas. Pues sí, es evidente que él va a adquirir una serie de habilidades y conocimientos, pero pongámosle suspenso. Hagamos de esos conocimientos y esas habilidades un asunto, una historia. Y será, por supuesto, parte del reto de ustedes con nuestro equipo del CIT, hacer esas construcciones narrativas que necesitamos para vincular, como veíamos ahora, vincular afectivamente a nuestros estudiantes. Y miren la belleza. Tengo un curso y lo que vamos a hacer posiblemente es que a punta de interactividad, por supuesto, miren que es la experiencia Netflix. Un primer video que caracteriza la narrativa del curso. Es el curso, es la historia, es el tráiler del curso. Y ese tráiler del curso finalmente se despliega en una serie de episodios. ¿Cómo es que llaman en Netflix? Ayuda, Sandra, ¿cómo le dicen? Episodios o temporadas. Temporadas y capítulos. Muy bien. Y en esas temporadas que yo ingreso, temporada 1, hay una continuidad, miren, una continuidad narrativa de este momento, porque es como si ustedes tienen 3 módulos, en cada módulo debe haber algo que se completa en función de la trama inicial. Si usted iba a solucionar el problema, primero tenía que identificarlo. Entonces en el primer módulo dice, bueno, querido compañero, lo primero que tenemos que hacer es identificar las necesidades de la comunidad. Vamos a diagnosticarlas, pero hilado a la narración central. Entonces le da continuidad. ¿Aquí qué va a hacer? Aquí va a estar el resultado de aprendizaje, que aquí lo ven. Y en el resultado de aprendizaje, voy a rayar para que digan que el profesor Germán sí usa todas las posibilidades que nos ofrece la tecnología de la UAU. Entonces miren que aquí está el resultado de aprendizaje. Y en el resultado de aprendizaje vamos a ver qué es lo que va a hacer. Y aquí hay una serie de actividades que nos dicen cómo nos van a llevar esas actividades a ese resultado. Y cuando entro a cada actividad, hay una serie de momentos de encuentro, de acompañamiento y de estudio independiente que comienzo a desplegar en función, por supuesto, de cada uno de los estudiantes. Y miren cómo apunta interactividad, simula interacción y con esto termino. Miren, entonces yo Prueba lo que has aprendido. puedo maximizar como en ¿Cuáles son las Netflix partes que la no actividad. tienen un objetivo? Entonces él me pregunta, sistema, y yo le digo, voy a cometer un error. Incorrecto. Te recomendamos revisar de nuevo este video, prestando especial atención a la estructura del objetivo que se usa como ejemplo. Entonces, como ustedes pueden ver, queridos compañeros, nuestra propuesta en ambientes asincrónicos es potente, es potente. Son historias, son narrativas. No le vamos a, por supuesto, a apostar a lo expositivo. No, pues tenemos que tener diferenciadores. Entonces, en síntesis, para darle ya la palabra a Sandra, muy puntuales, mi querida Sandra, 5:50, es que su gran misión, queridos compañeros, ustedes tienen un papel protagónico aquí. La universidad confía en todos ustedes porque reconocen ustedes una serie de habilidades y competencias inigualables. Confiamos plenamente en que con el trabajo colectivo entre el CIT, la universidad y por supuesto ustedes, vamos a alcanzar a construir experiencias de aprendizaje que realmente sean un diferenciador para la formación posgraduada de especialistas de nuestros estudiantes. Mil gracias. Y de maestría también, por supuesto. Un abrazo. Le doy la palabra a mi compañera, que les va a explicar la parte, porque claro, yo soy el soñador. Un poco la metodología y cuáles son los Mi querida Sandra que hemos es la que nos establecido pone en para el el piso y nos dice, desarrollo bueno, de para este sueño, materializar que son estos esto, cursos. son estos pasos. Cabe Querida aclarar compañera. que, pues, dependiendo Muchas de gracias, las Germán. características de cada proyecto, Bueno, a continuación yo les voy a presentar uno u otro de los lapsos de tiempo. Sin embargo, sabemos que nuestra meta es que hacia el 10 de diciembre sus cursos ya estén implementados en plataforma, y aunque eso suena lejísimo, pues nos queda un arduo camino por delante. Voy a contarles muy rápidamente en línea de tiempo cuáles son los diferentes productos que vamos a desarrollar, y también vamos a ver algunos de los formatos.
no se estresen, no se preocupen por hoy entender todos los formatos, qué debo poner aquí, qué debo poner allá, porque ya en la medida que arranquemos cada uno de los proyectos, con el diseñador de experiencias que los acompaña a ustedes específicamente, ya vamos a estar viendo en detalle cada uno de los formatos. Les voy a compartir mi pantalla, me confirman por favor si la pueden ver. Sí, perfecto. Bueno, y aquí tenemos, Sí. como les contaba, la línea de tiempo. Este es un esquema que hicimos ideal de cuánto nos tardaría tomar o desarrollar un curso virtual. Hoy nosotros tenemos en realidad 4 meses y medio para alcanzar esta meta y por eso les decía que vamos a tener algunos ajustes. Nuestro primer hito es el programa de curso. Algunas de sus asignaturas ya tienen o ya fue entregado por el director de programa el programa de curso. Entonces ustedes como docentes pasarían a hacer una revisión del mismo. En otros casos están en fase de construcción y durante las 2 primeras semanas de desarrollo del proyecto ustedes estarán diligenciando este formato. Lo voy a mostrar por acá rápidamente. Es este formato que tenemos en pantalla, ustedes lo van a estar generando, que es donde tenemos las competencias. Estas competencias, como les indicaba ahorita Germán, vienen del perfil de egreso que se definió para ese programa. Estaremos formulando los resultados de aprendizaje a partir de, nosotros trabajamos con la taxonomía solo de BICS, y aunque este es un trabajo que ustedes van a estar desarrollando con la facultad, también en el equipo podemos asesorarlos o acompañarlos en las inquietudes que tengan al respecto de la construcción de estos resultados de aprendizaje. Ustedes definen unos contenidos que en su mayoría se extraen del documento maestro. No significa que ustedes como docentes diseñadores de la asignatura no puedan allí proponer cambios. Lo importante es que en esta primera instancia o primera fase de desarrollo queden totalmente acordados junto con el director de programa. Definimos también la metodología. Aquí nosotros, profesores, tenemos una serie de sugerencias de las cuales ustedes pueden tomar aquellas que consideren más apropiadas para el curso. Es posible que a hoy ustedes digan, bueno, voy a usar estas 3 o 4 alternativas, pero en la medida que vayamos desarrollando el curso y explorando las posibilidades para el desarrollo de sus actividades de aprendizaje, ustedes determinen hacer uso de otras más. Asimismo, tenemos aquí sugeridos medios y recursos y, en fin, bibliografía. Entonces, esta es una primera fase que va a ser esencial para que ya juntos podamos iniciar o adentrarnos en el diseño del curso. Después, vamos a pasar a trabajar 2 aspectos de manera conjunta, que son el microdiseño. Permítanme un segundo, por favor. Esto está por defecto en listo. Entonces tenemos una primera fase que es el microdiseño. En el microdiseño vamos a ir ya al desglose o a definir cuáles son nuestras actividades de aprendizaje y a anunciar los diferentes momentos de esa actividad. Cuando les hablo de momentos, estoy hablando de cuáles son los momentos de encuentro y sobre todo cuál es la consigna, qué vamos a hacer en esos encuentros o cuál es la intencionalidad que va a tener ese espacio en comunidad en el curso. Vamos a definir cuáles son los momentos de estudio independiente, que como Germán les indicaba, específicamente en los cursos de posgrado vamos a tener un alto componente de estudio independiente, y cuáles son los momentos de acompañamiento, entendiendo aquí el acompañamiento como las asesorías, incluso los espacios guía y momentos que pueden ser sincrónicos o asincrónicos en los que yo oriento al estudiante en el desarrollo de una actividad. En la medida que desarrollamos el curso, vamos a encontrar que hay unos momentos que nosotros proponemos y que son transversales a todos los cursos. Entonces, desde el acompañamiento tenemos ya definido que mínimamente tenemos un espacio, que es el foro de dudas e inquietudes, que está siempre disponible o es transversal a todo el curso para que el profesor pueda hacer las asesorías. Y vamos a definir en esta fase también la metáfora visual del curso. Esa metáfora es tanto visual como narrativa. Aquí es donde vamos a definir cuál es esa historia o esa situación que se va a convertir en el hilo conductor de nuestro curso. Lo que buscamos con esto es que el estudiante de alguna manera se convierta en un personaje que en el curso
debe recorrer un camino, lo llevamos de un punto A a un punto B. Él sabe cómo llego, cuál es mi punto de partida y cuál es mi meta. Y definimos unos hitos que el estudiante debe cumplir para alcanzar esa meta. Esos hitos no van a ser otra cosa que los retos a los que se van a enfrentar los estudiantes en cada una de las actividades de aprendizaje. Esta primera fase de estructuración es una fase que nos toma alrededor de 3-4 semanas, porque aquí tomamos todas las decisiones más importantes para el curso. O ustedes como docentes toman esas decisiones y desde el equipo de diseño de experiencias los acompañamos y también sugeriremos en algunos momentos alternativas para sus historias, cómo podemos presentarlas, qué formatos podrían ser más adecuados. Teniendo esta primera parte, regresamos a la facultad. El director de programa nos hace una aprobación desde lo disciplinar, que efectivamente esos resultados de aprendizaje se desarrollan a partir de las actividades que proponemos y que desde lo disciplinar cumplimos con todo lo que se espera en el curso. Y teniendo ese aval, nos vamos ahora sí al desglose más minucioso, considerando que el tiempo es corto y que pasar al desglose de cada una de esas actividades toma tiempo. La propuesta que nosotros hacemos desde la unidad es que trabajemos en cascada. ¿Esto qué significa? Si yo defino que mi curso tiene 2 resultados de aprendizaje, va a significar entonces que mi curso va a tener 2 grandes unidades o módulos. Entonces lo que le proponemos es, profe, desarrollemos muy bien primero toda esa unidad completa o módulo 1, generamos toda la estructura para pasarlo a producción. Y mientras este módulo 1 está en producción, empezamos a trabajar en el módulo 2. Y de esta manera, entonces, miren que el microdiseño sigue apareciendo durante toda la secuencia, porque estamos a la par haciendo desarrollo del microdiseño y implementando en plataforma. Hay otros profesores, y es una decisión que tomaremos en la reunión de inicio, que dicen, no, yo me concentro y yo saco el microdiseño en una semana, semana y media, para tener un poco más de holgura ya en el desglose de las actividades de aprendizaje. Nosotros entonces, como les decía, proponemos una estructura o un esquema de trabajo y de acuerdo a la disponibilidad que tenga cada uno de ustedes, vamos avanzando. Ahora bien, profes, el diseño del curso va desde el momento en el que creamos el programa de curso, hicimos el desglose de las actividades de aprendizaje hasta el momento de implementación. Nosotros daremos por finalizado este curso, o finalizado, perdón, el proceso de diseño del curso, en el momento en el que el curso ya se encuentre implementado en la plataforma. Ustedes ingresan a la plataforma, hacen la revisión y asimismo el director de programa hace una revisión y nos da su aval. Estando ya seguros de que cumplimos entonces con el despliegue adecuado de esas actividades de aprendizaje, pasamos al cierre del proyecto. Allí, profe, pues esta es una fase en la que nosotros les pedimos a ustedes un poco de paciencia, porque en este momento la unidad está desarrollando una cantidad importante de cursos en simultáneo y esta última fase puede retrasarse a veces 1 o 2 semanas frente al cronograma. Bueno, profesor, eso en cuanto a términos administrativos. Ahora, hablemos de aspectos metodológicos. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en ese tiempo y a qué nos referimos nosotros cuando hablamos del desglose de una actividad de aprendizaje? Hay un momento que es esencial en en todos los cursos, y es el reconocimiento de las matrices culturales o formas discursivas que me voy a encontrar en ese curso. Yo puedo ofrecer el mismo curso cada semestre y cada semestre lo voy a orientar de forma diferente. ¿Por qué? Porque los estudiantes que están allí tienen unas características diferentes. Entonces, si bien nosotros ya sabemos cuál es el perfil de egreso y tenemos también una idea de cuál es el perfil de ingreso de los programas, sí proponemos que en los cursos siempre partamos de diseñar o proponer una actividad que nos permita a nosotros como docente
conocer cuál es la comunidad que va a estar en ese curso y así poder orientar esas actividades de aprendizaje que ya diseñamos. Aquí sabemos cuál es el propósito, ya en el momento del diseño nosotros les propondremos diferentes alternativas y ustedes nos dirán, no, lo voy a hacer a través de un foro, lo voy a hacer en el encuentro. Algunos profes optan por que los estudiantes graben un video de presentación. Vamos a desarrollar una dimensión pedagógica. Aquí tenemos ya las competencias definidas en el perfil de egreso. Aquí tenemos que hacer una modificación, no son los desempeños sino resultados de aprendizaje. Y cuando pasemos a las actividades, nuestras actividades siempre van a tener unos momentos. Y aquí, profes, este concepto es muy importante y va a ser fundamental que todos hablemos el mismo lenguaje. Y es que entiende la Universidad Autónoma de Occidente por actividad de aprendizaje. La actividad de aprendizaje va mucho más allá de la acción, es decir, de que el estudiante debe leer un documento o tiene que realizar un taller. La actividad de aprendizaje es el conjunto de acciones que permiten al estudiante cumplir una consigna. Recuerdan que ahorita, cuando les hablaba de la metáfora de la historia, les decía que el estudiante tiene una serie de retos a los que se va a enfrentar o de hitos para ir del punto A al punto B. Esos hitos son las actividades de aprendizaje. Tenemos allí un momento de introducción en el que vamos a contextualizar al estudiante de qué es lo que va a encontrar en esta actividad y principalmente cuál es el sentido que tiene esa actividad de aprendizaje dentro de lo que se espera para el curso, pero también en el campo de actuación. Tenemos la consigna que me delimita hasta dónde vamos a llegar en esta actividad, qué es lo que voy a lograr en este fragmento de mi curso, y luego sí viene la metodología. Allí tendríamos esas acciones, que es el visionario de un recurso, tenemos la lectura de un documento, es posible que determinemos o que ustedes como docentes determinen que aquí es fundamental tener un video con una clase magistral en la que yo le explico una temática al estudiante y por supuesto son en estas acciones donde vamos a proponer diferentes tipos de problematizaciones que me permitan llegar a esos niveles de interactividad de los que les hablaba Germán hace un momento. Aquí me voy a adelantar un poco a la dimensión tecnológica porque en la metodología, una vez que yo defino cuáles son esas acciones que debe realizar el estudiante, también las voy a asociar a unos recursos. Y esos recursos podrán ser recursos que ya estén creados y disponibles en la web y bajo una curaduría, tanto académica como de licencias de uso, definamos que podemos utilizar o apropiar para el curso, o vamos a tener unos desarrollos propios. Cuando decimos, listo, aquí voy a tener un video generado por mí, voy a generar un documento o inclusive un gráfico, vamos a ver que podemos ampliar o tenemos una amplia gama de posibilidades. Pasamos luego, profes, al momento de evaluación. La evaluación se va a definir siempre en coherencia con aquello que establecimos en los resultados de aprendizaje y podría ser una de las metodologías o de los posibles caminos que resulta a veces muy efectivo es definir primero la consigna y cuál va a ser la evaluación o cómo voy a evaluar yo ese resultado de aprendizaje. Y teniendo claro qué es lo que debe lograr el estudiante, yo puedo desglosar cuáles son esas acciones que son necesarias para que él cumpla con esta actividad. En la evaluación, profe, vamos a definir entonces esos criterios y conforme a esos criterios exploraremos cuáles son las diferentes posibilidades que tenemos para materializarlo en entornos virtuales. Y por último, profes, no menos importante, es la configuración del libro de calificaciones y es qué peso, qué nivel de importancia tiene cada una de esas evaluaciones que definimos en la nota del curso. Esa evaluación puede ser de diferentes tipos, ya ahondaremos en esto cuando estemos entremos en el diseño, pues aquí nosotros les mencionamos unos tipos de evaluación que están mucho más en función de lo tecnológico, cómo pueden ser gestionadas, si las gestiona la plataforma, es decir,
el estudiante ingresa, presenta su actividad y la plataforma arroja la nota a partir de unos parámetros que definimos. Si es gestionada por el profesor, significa que el estudiante hace una entrega y el docente la califica, o si tendremos calificación entre pares. No obstante, después ahondaremos también en cuáles son las alternativas que tenemos de evaluación. Nosotros, profes, vamos a tener, ahorita lo mencionábamos, desarrollos propios. Hay unos desarrollos propios que ustedes van a determinar que son requeridos para el curso, y hay otros desarrollos propios que son comunes a todos los cursos. Tenemos un video de presentación que nos permite contar la historia que vamos a tener en el curso. Por ejemplo, hay un curso que entregamos recientemente que es el curso de gestión de abastecimiento, compras y almacenes, en la que el estudiante llega al Ladrillo Rojo. El Ladrillo Rojo es una ferretería que está administrada por don Pedro Tejada, y don Pedro Tejada es un señor que tiene ya bastantes años, ha manejado su empresa de forma tradicional, y el estudiante llega a ser esa persona que lo orienta o que le ayuda a solucionar algunos problemas. Ese es el primer recurso donde estamos contando toda esa historia. Fuiste contratado para ayudar a don Pedro Tejada, a él se le han presentado este tipo de situaciones. Tenemos otros recursos que son los videos de presentación a los módulos, y aquí es donde el profesor ya habla específicamente de los resultados de aprendizaje que vamos a alcanzar. No obstante, tratamos de conectar los resultados de aprendizaje siempre con la historia. Entonces, en el caso del curso que les pongo ejemplo, sale el profesor contando como si él fuera también un empleado del Ladrillo Rojo, y le está diciendo, bueno, tu reto aquí va a ser que ayudemos a don Pedro Tejada a solucionar este problema puntual. Y esto nos sirve también como abrebocas para hablar de cuál es ese resultado de aprendizaje que vamos a alcanzar. Asimismo, profes, cuando definamos recursos propios dentro de la metodología de las actividades de aprendizaje, determinaremos cuál es el objetivo de ese desarrollo propio, y a partir de la naturaleza de los datos que tenga ese recurso, es decir, lo que queremos lograr y también qué es lo que vamos a contar, nosotros seguramente le sugeriremos que puede ser un formato narrativo, o que aquí es mejor usar una imagen. Por ejemplo, si nosotros vamos a definir un proceso, podría ser mejor tener una infografía que se puede enriquecer de manera interactiva, cuando en cada una de las fases del proceso al estudiante da clic, puede ampliar esa información. Vamos a definir después también, profesores, cuáles son las formas de presentación de la actividad. Nosotros para eso tenemos una guía de actividades y tenemos una dimensión comunicativa de la que les he estado hablando todo el tiempo, que es aquella historia que acompaña el curso. Si bien tenemos claro que existen 3 dimensiones dentro del desarrollo de sus cursos, miren que todo el tiempo yo las estuve mezclando, entonces no es un proceso que sea de forma lineal, que digamos, primero hicimos esto, paso 2, paso 3, terminada la fase pedagógica pasamos a la tecnológica, sino que durante todo el tiempo vamos a estar combinando estas 3 dimensiones en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. Profes, ¿tenemos dudas hasta aquí? No, Sandra. Seguramente estarán muy abrumados por todos los datos que estamos desplegando, pero tranquilos, como esto después estamos mostrando como el panorama general, y después vendrá la filigrana y van a ver cómo van a ir apropiando el paso a paso de cada uno de los elementos que hemos descrito en este encuentro. Sí, así es, profe, no se preocupen que ya en cada paso nosotros lo vamos a ir guiando. Este es el formato de microdiseño. Tenemos también una estructura para hacer los guiones. Nosotros les generamos una serie de preguntas. Van a ver que el trabajo del diseñador o el acompañamiento que hacemos nosotros, profe, explíqueme. Todo el tiempo vamos a estar generando preguntas en torno a sus cursos y a lo que ustedes se imaginan de la actividad de aprendizaje para ir desarrollando estas construcciones. Sandra, una pregunta. Bueno, profe, día 1, empezamos con la profesora y le doy luego la palabra al profe James. Sí, nosotros el semestre pasado tuvimos varias capacitaciones
para saber cómo hacer, por ejemplo, los tests en la página virtual, para hacer los ejercicios, preguntas de selección múltiple. ¿Se manejará de la misma manera ahora con este nuevo, que tengo confusión ahora con lo de cambio de Zoom y de... Sí, profe, finalmente nosotros el manejo de las actividades, bueno, dependiendo de cuál de de las posibilidades de cuestionarios estemos hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, de las encuestas que nosotros que realizamos en los momentos de los encuentros sincrónicos, igual y Webex tiene las mismas posibilidades. Pero, profes, entendamos que Webex es como si fuera un salón. Nosotros cambiamos de tener un salón que tenía ventanas altas y que tenía puerta de madera, ahora pasamos a un salón con puerta de vidrio, ventanas más grandes, pero yo sigo teniendo una clase, yo puedo seguir gestionando mi clase tal cual, independientemente de si estoy en el salón. Oye, ahora bien, ya, profe, cuando entremos en la inducción que demos a los profesores ya para gestión de cursos, sí descubriremos que hay unas herramientas adicionales u otras posibilidades que nos va a dar la herramienta Webex. Pero la configuración de las actividades evaluativas, las posibilidades que tengo en los encuentros sincrónicos siguen siendo las mismas. Profe James. Sandra, dos preguntas. La primera es, lo que estamos viendo hoy es para el trabajo que se va a hacer en relación con los cursos de las especializaciones y las maestrías, porque lo que hicimos con la profesora Beatriz tenía que ver con los cursos de los pregrados, ¿cierto? Así es, profe. No obstante, la matriz de diseño curricular es la misma. Todos los cursos virtuales de la universidad trabajan sobre esa matriz. Como les decía ahorita, si me dan un momento se las comparto. No la compartí ahorita porque no quería abrumarlos con tantas cosas. Esta es nuestra matriz de microdiseño. Trabajamos igual. Definimos objetos de encuentro, de acompañamiento, de estudio independiente, que van a estar siempre alineados con un resultado de aprendizaje y los criterios de evaluación que tenemos para que efectivamente se cumple con ese resultado de aprendizaje. Entonces, en este punto los ejercicios son iguales. ¿Qué diferencia significativa encontrar, profe James, el ejercicio de pregrado al de posgrado? En el ejercicio de pregrado nosotros no llegamos al desglose de las actividades de aprendizaje, es decir, a esa filigrana de establecer la metodología y problematizar los recursos, porque no hacíamos ese desglose en plataforma. Este es el ejercicio que hemos hecho ya para llevar el diseño de cursos, en los cursos que hicimos, por ejemplo, para la especialización o el de la maestría, en el de política y derecho ambiental, que ya sí describimos muy minuciosamente cada una de las acciones que va a desarrollar el estudiante. Sí, Sandra. Y la segunda pregunta es, los cursos que ya están virtualizados en la especialización y en la maestría, ¿son necesariamente hay que hacerle ajustes independientemente de los contenidos que tienen para llevarlos a este campo o no? Profe, los cursos siempre son susceptibles de mejoras y actualizaciones. Lo que hacemos es que el docente hace una revisión y si él lo considera prudente, hace ajustes o modificaciones. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, puntual de la maestría, acabamos de terminar los cursos. Entonces es poco probable que el curso lo entregamos la semana pasada, arranca la próxima semana. Es poco probable que allí tengamos modificaciones. Pero siempre, profe, en el momento de la gestión, es una responsabilidad del docente hacer esa revisión y decir, bueno, aquí tengo que actualizar. A nosotros nos pasó, recuerda, con el plan creo que era el plan de manejo ambiental que tuvimos que cambiar porque estaba en la versión hasta 2019 y ya había uno nuevo. Entonces se hacen ese tipo de actualizaciones. Ok, muchas gracias. Un gusto. Profes, ¿tenemos alguna otra inquietud? En mi caso no. Bueno, Marta, profes, que tiene abierto el... Sí, Marta ya, tiene abierto. Ya lo cerré.
Bueno, profe, entonces como les decía Germán, pues no se abrumen, puede ser abrumador porque pues vemos vemos muchas cosas. Es un trabajo, como les decía ahorita, de filigrana, pero de verdad sé que con ustedes y también el acompañamiento del CIT podremos lograrlo. Ya desde lo administrativo, la próxima semana vamos a establecer una reunión de inicio ya de manera individual para hablar de cada uno de los cursos y también van a ser ustedes contactados para el proceso de contratación del desarrollo de la asignatura. Y a partir de allí, teniendo ya contrato listo y en nuestra reunión de inicio estableceremos un cronograma de trabajo. Como les decía ahorita, sabemos cuál es nuestra meta y de ahí hacia acá, de acuerdo a la disponibilidad que tiene cada uno y también a ustedes decir no. Como les decía ahorita, hay profes que dicen no, yo prefiero irme de una vez con todo el microdiseño. Hay profes que se aventuran o que prefieren ir, yo desarrollo una actividad primero y luego hago microdiseño. Ya definiremos con cada uno y establecemos un cronograma de trabajo que nos permita llegar al 10 de diciembre con nuestros cursos listos. Yo tengo una inquietud, Sandra. Sí, dígame, profe. Buenas noches. Hablaste de unas capacitaciones. Yo quisiera saber, digamos, en este momento hay unas temáticas para esas capacitaciones, ¿verdad? Me refiero a que más allá de la parte técnica, de pronto de las herramientas que habló Germán, sino que me llamó mucho la atención la parte él mencionó mucho pues, el tema de la singularidad y el tema de los contextos, ¿sí? Y para esta parte yo pues pienso que es importante justamente como y en el desarrollo del tema de experiencias de aprendizaje, el tema de la empatía. ¿Y hacia qué voy? Quisiera saber si de pronto dentro de esa parte, dentro de esas capacitaciones, hay algo relacionado con esa parte de empatía en función justamente de atinar a estas singularidades, de atinar también pues a las circunstancias y a los nuevos intereses de las personas que van a ser parte, o sea, no solo como segmentarlos o como a manera de un perfil, sino que efectivamente, bueno, ¿cuáles son las preocupaciones que tiene ahora o las dolencias que tiene ahora un posible participante o un posible candidato a los cursos? Entonces, quisiera saber si de pronto hay algo relacionado con eso que nos ayude a afinarnos un poco más en esas actividades y en atinar a esas necesidades más allá de la parte técnica que obviamente es supremamente importante. Bueno, profe Juan Pablo, me pone usted un reto sobre la mesa. Nosotros tenemos cuando hablábamos de las capacitaciones, se están desarrollando unas capacitaciones que están orientadas tanto a que desde lo técnico el docente reconozca las herramientas del campus virtual, como orientadas hacia cuáles son las dinámicas que me permiten desarrollar un encuentro sincrónico, en el caso de presencialidad virtual, por ejemplo, de virtualidad con éxito. Sin embargo, hay otro espacio que nosotros tenemos con la comunidad de profesores de UO Virtual que se desarrolla todos los viernes. Y ahí nosotros entre todos nos vamos planteando retos desde el CIT. Tenemos muchas orientaciones en virtualidad, no siempre las conocemos todas, pero lo que hacemos es que entre la misma comunidad vamos compartiendo cuáles son esas inquietudes o situaciones que encontramos en el camino y nos vamos dando respuesta. Este semestre, por ejemplo, en la primera nos va a acompañar alguien desde la Vicerrectoría Académica para hablarnos específicamente de cómo pongo o cómo alineo mis resultados de aprendizaje con los criterios de evaluación. Entonces podemos plantearlo y de acuerdo a las especialidades que tiene cada uno de los docentes, discutirlo y buscar cuál es la mejor manera. Hay unas orientaciones, profes, y recursos que nosotros también vamos a poner a su disposición que pueden darnos luces sobre esto. Nosotros tenemos ya caracterizada una serie de actividades para los diferentes momentos que nos llevamos ahorita, momentos de encuentro, qué puedo hacer para el acompañamiento, qué tipos de actividades puedo hacer en el estudio independiente que pueden darnos algunas luces. Pero la inquietud que usted plantea es bastante interesante. No sé si Germán quiere adicionar algo sobre este aspecto. Sí, para complementar a Sandra, Juan Pablo,
Todas estas iniciativas o necesidades, nosotros se las vamos a plantear a la Vicerrectoría Académica para, por supuesto, me parece que es muy pertinente lo que acabas de... Es una necesidad sentida. Nosotros la hemos expresado en términos de hito dentro del diseño de experiencias de aprendizaje y ese reconocimiento de las matrices culturales. Y uno dice, bueno, y eso en términos operativos, ¿cómo lo desarrolla un profesor en el contexto del aula? Y me parece muy atinada tu observación y por supuesto que una medida en la que establece Sandra y la otra es que vamos a solicitar o vamos a plantear la necesidad directamente al Centro de Desarrollo Académico para que nos faciliten una persona experta en este campo y podamos de esta manera construir de manera conjunta con la comunidad de profesores. Muchas gracias. A usted, profe Juan Pablo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, parece que no.